Bienvenidos a Cristo está a la puerta con Elvis Valle. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la confusión que muchas personas tienen, confusión acerca de lo que es el ser trino del hombre, lo que sería el espíritu, el alma y el cuerpo. Algunas personas creen que el espíritu y el alma son lo mismo, pero vamos a aprender en esta ocasión que no es así. Y a la luz de la palabra de Dios vamos a ver cómo ese ser trino, que se compone de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, debe ser hallado irreprensible a la venida del Señor Jesucristo. Los que hemos recibido ya a Cristo en nuestro corazón como único y suficiente Salvador, sabemos que esperamos ese día maravilloso donde el Señor se manifieste a nosotros y podamos verle cara a cara para que seamos transformados. Y será en ese entonces, vamos a ver en ese versículo bíblico, en ese momento donde en su venida debemos de ser hallados irreprensibles para que Él nos santifique por completo y nos ayude a dar la estatura del varón perfecto, es decir, esa última milla o ese último estirón, podríamos decir, para llegar a ser semejantes a Él, porque aunque vamos a ser semejantes, claro, vamos a tener semejanza a Él, no como Él en toda su deidad, pero seremos semejantes a Él en cuerpo, en espíritu y alma para poder ser novia esposa, es decir, para ser aquellos que van a andar siempre con Él y estarán con Él reinando. Vamos a ver para poner base bíblica acerca de lo que estamos hablando y está en Primera de Tesalonicenses 5:23 en donde dice, ahí vamos a ver que está mencionando ahí Pablo esos tres entes que componen el ser humano o la persona. Dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí podemos ver claramente los tres entes que componen el ser humano, el hombre, la persona, que se compone de espíritu, de alma y cuerpo. El espíritu no tiene problema, el espíritu es espiritual. Es decir, que lo único que Cristo vino a hacer es a devolverle la vida o la comunión que se perdió allá en el huerto de Edén al espíritu. Recordemos que cuando Adán falló, cuando Adán pues no siguió la orden que el Señor le había dado, entonces él falló, el Señor le había advertido que el día que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día moriría. Sin embargo, vemos y sabemos que Adán no murió físicamente, pero sí murió para Dios, es decir, que hubo una separación, Dios lo tuvo que sacar del huerto y de hecho impedir que pudiera volver a entrar o que regresara al huerto y que volviera a tomar o a comer del árbol de la vida y viviera en pecado para siempre. Porque, ¿qué ocurría en ese huerto? Es de que Dios había dejado el árbol de la vida, que claro, lo vemos hoy espiritualmente, el árbol de la vida, ese pan celestial es Cristo. Pero ahí en vegetal, o sea, representando a Cristo, en lo que sería ese vegetal que era el árbol de la vida, eso es lo que mantenía con vida a Adán y a Eva en el huerto Edén. Sin embargo, cuando Adán desobedeció, ¿qué pasó? Dios lo tuvo que sacar, es decir, perdió la comunión que tenía con Dios. Y eso es lo que sucede con todos los seres humanos que venimos de Adán, que perdimos esa comunión con Dios, ese espíritu está muerto para Dios. Lo que Cristo vino a hacer, y ya hemos aprendido acerca de eso, es venir a reconciliar nuevamente al hombre espiritual con Dios para que haya comunión y ahora podamos entender las cosas espirituales, es decir, la palabra de Dios que se debe de entender por medio del espíritu. Porque el alma es otro asunto y lo vamos a estar viendo. El alma es un desastre completamente y no puede agradar a Dios, porque el alma no ha sido pastoreada. El alma está siendo pastoreada ahora por el Espíritu Santo, por aquellos que se dejen guiar, que se dejen pastorear. Por eso es que nuestra alma en la Biblia, el Señor la compara con oveja, con una ovejita. Una oveja necesita un pastor, necesita un guía, necesita alguien que la proteja, porque la oveja es muy torpe.
la oveja fuera del pastor, si no hay un pastor cuidándola, es fácil que sea presa del enemigo. Eso sucede con nuestra alma. Y vamos a aprender acerca del alma, que es muy difícil de que pueda agradar a Dios. Y David comprendió eso allá en el Salmo 103:2, cuando David dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué David decía eso? Porque el alma es muy fácil de que se olvide del Señor, de los beneficios del Señor. Lo podemos ver allá en el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, como Dios con gran poder lo sacó de esa tierra de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Mas, sin embargo, a pesar de todo lo que veían y todo lo que Dios hizo por ellos, se olvidaban muy fácilmente y murmuraban en contra de Dios. ¿Por qué? Porque el alma es así. El alma es muy inconstante. Entonces necesitamos aprender a conocer nuestra alma, porque estamos viviendo tiempos finales de una era final donde esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo y estamos viendo tantas cosas que nos indican que ese tiempo está muy cercano. Por lo tanto, debemos de prepararnos, debemos de trabajar en nuestra alma para poder ver a nuestro Señor y no ser avergonzados, como dice allá en Juan, en 1 Juan creo que es en el 2:28. Muy bien, para poder trabajar en nuestra alma, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, dijimos que el alma es complicada, pero primero, para poder trabajar en el alma, nuestro espíritu necesita nuestro espíritu ahora ser conectado a Dios, que se nos devuelva aquella comunión que perdimos, decíamos en el huerto. Entonces Pablo en el libro de Romanos nos habla acerca de algo bien importante, bien interesante, y esto es también un poco difícil de entender para muchas personas, pero vamos a estar tratando de explicarlo. Y dice en el libro de Romanos 10:9, dice que si confesamos o que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó o lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Cuando dice porque con el corazón se cree para justicia, cuando la Biblia habla de corazón, habla de sentimientos. ¿Y dónde están los sentimientos? Pues es en el alma. Entonces, tu alma debe ser conmovida de tal manera que crea que Jesús es el Señor. Y al creer, confiesas con tu boca y no te da vergüenza confesar que Jesús es el Señor. Cuando ocurre ese acto maravilloso y haces la confesión de fe, ocurre lo que se dice, lo que decimos que es la salvación. Porque aquí lo dice claramente: serás salvo si confiesas y crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, tu Señor, serás salvo. Pero muchas personas ahí se confunden y algunos me han preguntado cómo ustedes pueden decir que ya son salvos solamente por levantar su mano, por decir que creen en el Señor. Bueno, la palabra es muy clara. Aquí dice que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero esa salvación es solamente un inicio, un principio. Esa salvación inicia el proceso de crecimiento en la vida cristiana, de un caminar. Entonces empieza el trabajo del Señor, que es el Espíritu de Dios, que viene a ser un sello. Es decir, cuando recibimos al Señor como único y suficiente Salvador y lo confesamos, en ese momento, si lo hicimos verdaderamente creyendo, no simplemente por motivos ajenos a una convicción plena en tu alma, en tu corazón, entonces el Espíritu Santo viene como un sello de garantía. Es decir, cuando un sello se pone, ¿qué es? Es para confirmar algo. Un sello es confirmar algo de una pertenencia o que te da acceso a algo importante. Podríamos aplicarlo si pensando terrenalmente, cuando vas y sacas tu pasaporte, tú quieres viajar a ir a otro país. ¿Qué es lo que haces primero? Vas y sacas tu pasaporte, pero al viajar, ese pasaporte es simplemente un documento.
pero cuando llegas al destino necesitas que un sello de aprobación. Podríamos aplicarlo, que si tu conversión es genuina, entonces el Espíritu Santo viene y pone el sello de aprobación. Es decir, ahora ya es propiedad de Dios. Y este ya no irá a la muerte eterna, es decir, la segunda muerte. ¿Qué es lo que sucede? La salvación es la que te evita que vayas al lago de fuego. Tienes esa certeza, esa garantía al recibir al Señor Jesucristo, al confesarlo, creer y confesarlo como Señor y Salvador. Entonces, ya tienes garantizado el no ir al lago de fuego. Esa es la salvación que se le llama aquí en Romanos 19. Es la salvación de la segunda muerte, la muerte de tu alma eternamente. Por eso hay mucha confusión para muchos. Creen que simplemente al hacer esto ya son salvos y no necesitan hacer nada más. Y no, para ir al lago de fuego, claro que no, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. Aquí mismo lo vamos a ver más adelante, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia habéis sido salvados o ser salvos. Dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Es un don de Dios, un regalo. Un don es eso, un regalo inmerecido. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, de que Dios mismo preparó esas obras para que anduviésemos en ellos, lo que recibimos esa salvación a Cristo. Porque hay muchos que hacen buenas obras. Y las buenas obras no solamente, mucha gente tiene el concepto que las obras es simplemente regalar o dar algo, ser altruistas, ayudar al necesitado, y claro, es parte de las obras, pero las obras van mucho más allá. Buena obra es predicar el Evangelio, es una buena obra. Ganar almas para Cristo, el amar a tu prójimo, amar a tu esposa, a tus hijos, el guiarlos en el camino correcto. Esas son obras que van a ser probadas en aquel día. Entonces, ya aclarando eso, nadie se va a salvar por obras, porque las obras nos salvan. Pero claro, el salvo, ¿qué es lo que le siguen? Es las obras, porque esa es una manifestación de que Dios está en ti, que hay un cambio en tu vida. Por eso es que cuando alguien da un cambio de vida al recibir a Cristo, es notable. La gente lo puede notar. Este ya dejó esto, ya no hace aquello, porque ya entró a un proceso donde hay obras visibles o hay obras que se pueden notar en el camino del cristiano ya convertido y nacido de nuevo. Entonces decíamos que al recibir a Cristo y confesarle como nuestro Señor y Salvador, empieza un proceso en nuestra alma. Ahora el Espíritu Santo que vino como sello, que ahora está en nosotros, nos va a ayudar y nos va a ayudar a entender la palabra. La palabra es la guía de todo cristiano. Todo aquel que no lee la palabra de Dios está ciego, es ciego, porque la verdad completa está aquí. Si lo que predicas, lo que hablas no está aquí, es simplemente una idea humana o idea de hombre. Para todo lo que se refiere al reino de Dios, necesitamos la palabra, su palabra. Entonces, hay muchas personas que no leen la palabra, no leen la Biblia, la tienen en casa pero no la leen. He hablado con personas que dicen, no, yo no puedo leer, empiezo a leer y me duele la cabeza. Otro dice, me duelen los ojos, no la entiendo. Claro, porque es evidente que si el Espíritu de Dios no está en ti, no vas a comprender, no vas a entender. Vas a leer un libro más y te va a doler los ojos, la cabeza, lo que sea, porque no hay nada interesante. Pero el que en verdad es guiado por el Espíritu de Dios puede entender tantas profundidades, tantas cosas interesantes que hay aquí, que te deleitas leyendo la palabra, escuchando la palabra. Y hoy en día, para aquellos que no saben leer o que tienen la excusa de que les duele la cabeza o los ojos, bueno, ya hay audio, Biblias en audio. Puedes escuchar la Biblia, bajarla en tu teléfono, en tu aparato móvil, en tu computadora. Así que no hay excusa. Ahora en día Dios nos ha dejado tanta facilidad, tenemos tanta tecnología que podemos leer la palabra donde sea y no poner esa excusa delante del Señor en aquel día. Bueno, entonces, para aprender sobre nuestra alma necesitamos
ir a este libro, decíamos, y es el proceso de la vida del cristiano, donde empieza ese proceso, donde empezamos a cambiar, si dejamos que el Espíritu de Dios nos guíe y que el buen pastor que es Cristo Jesús nos guíe por medio de su Espíritu Santo y por medio de los siervos, que claro, Dios utiliza aquí en la tierra para poder ayudarnos a crecer en conocimiento y en santidad. Porque acordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, el proceso de nuestra alma es un proceso bastante largo y bastante difícil. Hay desierto, como lo hubo en el pueblo de Israel, donde hay enemigos que hay que vencer. Y es un proceso, es enseñanza de segmentos bastante extensos, que no vamos a ver por cuestión del tiempo en esta ocasión, pero que más adelante estaremos tal vez aprendiendo un poco más acerca de eso. Entonces, ¿qué necesitamos hacer después de recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador y empezamos a caminar en las obras que el Señor ha preparado desde antemano para que andemos en ellas? O sea que no es casualidad. Hay muchas personas que ayudan y son mucho más buenas personas tal vez que nosotros, pero no creen en Cristo. Creen en otros dioses, en Buda, no sé, en quien sea. Y son personas altruistas que ayudan mucho y que tienen mucha facilidad y son muy buenas personas. Pero eso no tiene nada que ver con la salvación. Por eso es que decíamos que por obras nadie se va a salvar. Pero las obras que Dios preparó para que andemos en ellas, los salvos, Dios las preparó de antemano y tienen que ser guiadas a través de su palabra. Aquí las encontramos. No es una idea humana simplemente. Tenemos que irnos a la palabra y buscarlas ahí. Quiero leer otro pasaje en el libro de Santiago, en 1:22, dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. El alma es muy fácil de engañar y es muy engañosa. Si yo hiciera una encuesta, tal vez yo te pregunto a ti que me estás viendo, o tú le has preguntado a alguien. Voy a ponerme yo de ejemplo. Tal vez tú vienes y me preguntas: Elvis, ¿cómo andas delante de Dios? Ah, no, yo soy una persona que leo la Biblia, que ayuno, que oro. Me voy a justificar, mi alma se va a justificar, porque eso es lo que el alma tiende a hacer, es justificarse que está bien, que no tiene problemas ante los demás. Pero si yo hago una encuesta o le preguntaría a otros de Elvis, tal vez otros tendrían otra opinión. No, Elvis es esto, lo otro, lo otro. Pero que mi alma siempre se va a justificar delante de los demás. Lo bueno es que Dios es el que conoce todas las intenciones del corazón, del alma. Y a Dios nadie le puede mentir o engañar. Así es que tenemos que ser oidores y hacedores. No solamente oír y olvidarnos y no poner la palabra por obra, porque nos engañamos a nosotros mismos. Y engañoso es el corazón más que ningún otro miembro del cuerpo del ser humano. Es decir, que el alma es engañosa en gran manera, nos engaña a nosotros mismos. Por eso es que no confiemos en nuestra alma. Tenemos que dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra alma para que podamos crecer e ir dejando todo aquello que a Dios no le agrada, para poder verle a Él cara a cara cuando Él venga por nosotros. Porque déjame decirte que Cristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces necesitamos aprender a definir, a conocer nuestra alma, a trabajar en nuestra alma, dejar que el Señor trabaje en nuestra alma para que podamos así, ese día maravilloso, cuando le veamos a Él, no retirarnos de Él avergonzados, como dice ahí en Juan 2:28. Es interesante aprender acerca del alma y hay mucho más que podríamos seguir hablando acerca del alma, pero yo te quiero dejar con este pensamiento este día. ¿Cómo está tu alma? Para empezar, ya recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, ya confiesas delante de quien sea que te pregunte que ya eres cristiano, que tú eres un hijo de Dios, que vas en ese proceso, o aún te avergüenzas, o no has hecho esa confesión, porque simplemente el creer no es suficiente, porque dice la misma palabra de Dios que aún el diablo y sus ángeles creen y tiemblan ante la palabra de Dios, porque saben el poder que Dios tiene. Pero el creer no es suficiente, porque el creer es engañoso. Puede ser tu alma que te dice: no, yo sí creo, porque a muchos les preguntas:
¿Tú crees? No, en Cristo sí, no, yo creo, yo soy un seguidor de Jesucristo, creo en Él. Pero puede ser simplemente el alma que te está engañando. Ahora viene la confesión, que es como, la confesión es, dice, para salvación. Con la boca confesamos para salvación. Para esa salvación, decíamos, de evitar llegar al lago de fuego y empezar esa regeneración en el alma, que es lo que el Espíritu Santo vino a hacer en nosotros. Si aún no has recibido a Jesucristo en tu corazón como único y suficiente Salvador, o si lo hiciste por algún motivo ajeno a una convicción tuya, personal, de que estás convencido y quieres entregarle tu vida hoy al Señor, pues te invito a que lo hagas, que creas en tu corazón, que confieses y dile, ahora en este momento te invito a que hagas esa oración, pero que la hagas verdaderamente convencido de que quieres ser un seguidor, un discípulo de Jesucristo. Si lo quieres hacer, hazlo conmigo. La mano se levanta simplemente no porque el levantar la mano te va a ayudar a ser más salvo o menos salvo, sino es como cuando alguien va a juramentar. Por ejemplo, a mí me tocó, cuando me hice ciudadano de esta nación, de Estados Unidos, yo protesté y juré levantando mi mano. Es lo mismo, es simplemente un acto de fe. Entonces levanta tu mano conmigo y di: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que te necesito. Yo quiero que tú seas Señor de mi vida. Quiero ser un discípulo tuyo, quiero seguirte. Yo quiero que entres a mi corazón. Te abro las puertas de mi corazón para que de ahora en adelante me ayudes a caminar contigo. Quiero que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te recibo como mi único y mi suficiente Salvador. Amén. Bueno, si hiciste esta oración de fe y lo hiciste verdaderamente convencido y lo confesaste con tu boca, ahora estoy seguro que el Espíritu Santo ya te selló como parte de Dios, propiedad suya, y empieza este proceso en tu vida. No es fácil porque hay desierto, pero no te sueltes de la mano del Señor, porque Él estará contigo donde quiera que vayas. Gracias por habernos sintonizado. Esta es otra cápsula más de Cristo está a la puerta de Ministerios Elim. Es nuestra página en Facebook, Cristo está a la puerta de Ministerios Elim. Nos puedes seguir también en YouTube. Y puedes suscribir a nuestro canal en Cristo está a la puerta, o nos puedes escribir también a nuestro correo electrónico en cristoespuerta@gmail.com. Gracias por tu sintonía, que Dios te bendiga. Nos escuchamos y nos vemos en un próximo segmento. Gracias.